Hoy una de mis pacientes me hizo una pregunta verdaderamente interesante en la consulta. Ella me decía, doctor, yo tengo hígado graso, acepto que he tenido cambios en mi peso, etcétera, etcétera. Em, pero yo salgo a la calle y veo a todos lados y veo gente que es mucho más llenita que yo, mucho más gordita que yo, que tiene un poquito más de pancita. Dice, veo mucha gente en la calle así aquí en México, por donde uno voltea, hay gente incluso más llenita que yo. ¿Todos ellos también tienen hígado graso? Esa fue la pregunta. Doctor, yo ya lo identifiqué y me estoy atendiendo, pero yo salgo a la calle y veo muchísima gente con un poquito de sobrepeso o que son llenitas o gorditas. ¿Todas esas personas también tienen hígado graso? Es una excelente pregunta. La verdad es que la respuesta es que muy probablemente sí. El hígado graso se está convirtiendo en la causa número uno de cirrosis en todo el mundo. En algunos países ya alcanzó al daño por alcohol como causa de cirrosis. Y si yo pudiera enseñarles las gráficas de cómo han ido subiendo las causas de cirrosis en el mundo, de cómo han ido cambiando, ustedes verían cómo las hepatitis B, hepatitis C han bajado significativamente porque ya tienen tratamiento. La enfermedad hepática por alcohol se ha mantenido más o menos estable, pero el hígado graso está subiendo impresionantemente rápido. Entonces, haciendo un cálculo muy conservador, platicándoles, hablando de esto de México, de la gente que anda en la calle, si hay tanto hígado graso en México o estamos exagerando, vamos a decir lo siguiente. Si nosotros tomáramos a 100 personas que tienen sobrepeso, 100 adultos que tuvieran sobrepeso, no obesidad, sobrepeso, 3 de cada 10 de ellos tendrían hígado graso. Eso ya está bien demostrado. El 30% de las personas con sobrepeso tienen hígado graso. De las personas ya con franca obesidad, es decir, aquellas ya con un índice de masa corporal arriba de 30, está perfectamente demostrado que del 80 al 100% de ellos tienen hígado graso. Es decir, prácticamente todas las personas que son gorditas, que son llenitas, que tienen índice de masa corporal arriba de 30, van a tener hígado graso si se hacen un ultrasonido. Si hablamos de las personas con diabetes, dependiendo de los estudios que se han publicado, entre el 30 y el 70% de las personas con diabetes tienen hígado graso, sobre todo aquellas con diabetes tipo 2. Aquí en México, los pocos estudios que tenemos, en general, casi el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 tienen hígado graso. Y peor aún, algo que nunca consideramos, las personas que son familiares directos de pacientes con hígado graso, sobre todo las que tienen familia directa con diabetes o con obesidad, los hermanos o los hijos, 30% de ellos ya tienen hígado graso. Es decir, 30% de los familiares directos de una persona que ya tiene hígado graso van a tener hígado graso. ¿Qué tan significativo es eso en México? Vamos a pensar. De acuerdo al último censo de población, en México somos alrededor de 130 millones de habitantes. De esos 130 millones, alrededor del 50% son mayores de 18 años. Unos 65 millones de personas son mayores de 18 años, son adultos. Si ya dijimos que casi todas las personas con sobrepeso, con obesidad, con diabetes tienen hígado graso, ojo, de acuerdo a los últimos censos que se hicieron en México, del 70 al 80% de los adultos mexicanos padece de sobrepeso o de obesidad. 7 de cada 10 adultos en México está arriba del peso que debería tener, ya sea en sobrepeso o en obesidad. 7 de cada 10. En México, de esos 65 millones de adultos, se considera que 10% sufren diabetes, del 10 al 12%. Estamos hablando de casi 7 millones de personas en México que sufren diabetes tipo 2 y ya dijimos que de ellos prácticamente el 70% tienen hígado graso. Entonces, haciendo un cálculo muy conservador, ¿no? Muy conservador, estamos hablando que de esos 65 millones de adultos, alrededor del 40-45 millones tienen obesidad o sobrepeso, 6 o 7 millones tienen diabetes
y de ellos entre el 30 y el 70% tienen hígado graso. Quiere decir que, insisto, en un cálculo muy conservador, en este momento, ahorita en México, hay aproximadamente 30 millones de adultos con hígado graso y la enorme mayoría ni siquiera lo saben. Entonces, cuando me quedé pensando en esta pregunta que me hizo mi paciente, toda esa gente que anda afuera y que yo veo gordita o llenita, ¿también tendrá hígado graso? La respuesta es sí, muy probablemente sí, y lo estamos menospreciando. Y cada vez en los hospitales y en los centros que vemos hígado, vemos más pacientes con hígado graso en la consulta, tanto con hígado graso simple como con hígado graso con inflamación, esteatohepatitis, con fibrosis avanzada o ya con cirrosis por hígado graso y hepatocarcinoma provocado por hígado graso. Entonces, todo está asociado a los problemas que les da la diabetes descontrolada, el peso, la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tristemente en México, un cálculo muy, muy bajito, 30 millones de adultos, es decir, casi la mitad, estamos hablando de un 40-45% de los adultos mexicanos, en este momento tiene hígado graso y no lo sabe, y si no se hace un estudio para buscarlo, un ultrasonido, una resistencia a la insulina, eventualmente ese problema nos va a dar complicaciones a futuro. Y ojo, estoy hablando solo de los adultos, porque yo soy hepatólogo de adultos. Si nos fuéramos a los niños, aumentaría mucho más el número de mexicanos con hígado graso, porque tristemente en México ya somos orgullosamente el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y somos uno de los países con más consumo infantil de harinas, de fructuosa, de refresco, de jugo, de pan de dulce y de sedentarismo infantil. Entonces, no soy experto en niños, tendríamos que platicar con los hepatólogos pediatras o con las gastroenterólogas pediatras, pero el porcentaje de niños con hígado graso en México de los 2 años hacia arriba está aumentando exageradamente. Entonces sí, se nos viene una ola tremenda del 2030 en adelante de pacientes con cirrosis por hígado graso que no sabían que lo tenían. Entonces, cada vez que salgamos a la calle y veamos a alguien caminando que sí está un poquito llenito, gordito, o conocemos una persona que tiene diabetes tipo 2, que no se cuida mucho, que no respeta mucho su nutrición, que no toma sus medicamentos, muy seguramente tiene hígado graso y si no hacemos algo a tiempo, podemos tener problemas a futuro. Entonces tratemos de romper esas estadísticas y de no pertenecer a ellas. Hay que cuidarnos todo lo posible porque nuestros riesgos son muy, muy altos. Cuídense mucho.